3. Entonces vamos a empezar con un segundo circuito donde tengo el capacitor de 0.01 faradio, tengo una resistencia de 10 ohms, tengo una fuente de corriente de 0.5 amperes, tengo esta fuente de 10 volts y tengo esta resistencia de 5 ohms. Este interruptor se va a abrir para t igual a 0. Recuerden que desde menos infinito nosotros vamos a armar el circuito y sabemos que inicialmente el capacitor va a estar descargado. Conforme va pasando el tiempo, el capacitor se va cargando porque estas dos fuentes van a estar en contacto con el circuito donde está el capacitor. De tal manera que aquí tengo el análisis para t igual a 0 menos. Se supone que de menos infinito hasta 0 menos es un tiempo muy grande. Lo suficientemente grande para considerar que ya el capacitor está cargado. Y si el capacitor está cargado, se comporta como un circuito abierto conteniendo un voltaje máximo y una corriente cero. Entonces directamente aquí sabemos que la corriente del capacitor en 0 menos, pues va a ser 0 amperes. Ahora, el chiste de todo esto es cómo vamos a calcular el voltaje en el capacitor si tengo aquí dos fuentes. Podemos hacerlo por dos métodos aquí. Uno es por transformación de fuentes y el otro puede ser por superposición. Entonces, vamos a hacerlo por los dos y tiene que dar lo mismo. Por transformación de fuentes, transformo esa fuente de voltaje en serie con esa resistencia a fuente de corriente. De tal manera que esto quedaría así. Los 5 ohms aquí. 10 volts entre 5 ohms. Esa es la corriente de esta fuente. Que sería 2 amperes. ¿Verdad? Y esos 2 amperes van a estar en paralelo con la fuente de corriente de 0.5 amperes. Y luego aquí voy a tener la resistencia de 10 ohms. Y aquí tengo el voltaje en el capacitor. Entonces, ¿qué va a suceder con el voltaje en el capacitor? Es el voltaje que recae en ¿dónde? En la resistencia de 10 ohms, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si dos fuentes de corriente están en paralelo, se van a sumar o restar, ¿verdad? En este caso, como las dos van hacia arriba, se suman, dando una ¿de cuánto? De 2.5 amperes. Entonces voy a tener una fuente de 2.5 amperes. ¿En paralelo con quién? Con las dos resistencias. Entonces, el voltaje del capacitor es el voltaje de la resistencia de 10 ohms. Aquí voy a considerar una corriente I1. Como ven ustedes, aquí formo un divisor de corriente, de tal manera que I1 va a ser el valor de la fuente de corriente de 2.5 amperes por la resistencia, donde no estoy calculando I1 que es 5, sobre la suma. Es más 100. ¿Cuánto da eso? ¿Calculadora? ¿Da calculadora? Tengo I1 calculado, 0.833 amperes. De tal manera que el voltaje del capacitor en 0 menos sería 10 por I1. 10 por 0.8333 sería 8.33 volts. Eso es aplicando transformación de fuentes. Si yo aplico superposición, esto nada más lo hago para que recuerden cuál es el método de superposición. Es como un repaso. Pero ya después, pues ya lo voy a hacer directamente por el método que yo quiera, ¿verdad? Por superposición,
¿Cómo voy a calcular BC? Pues BC en 0 menos va a ser igual a BC1 considerando la fuente de 10 volt activa y la de 0.5, de la de 2.5, la de 0.5, perdón, la de 0.5 ampere igual a 0. Este es este circuito. Más BC2 considerando 10 volt igual a 0 y la de 0.5 ampere activa. Entonces tengo que analizar los circuitos. Cuando una fuente de corriente vale 0, acuérdense que es un circuito abierto. Cuando una fuente de voltaje vale 0, es un alambre. Entonces, cálculo de BC1. ¿Qué vamos a tener en BC1? 10 volt activa y 0.5 ampere 0. Entonces, si 0.5 ampere es 0, es un circuito abierto. Entonces, lo que tengo aquí es un divisor de voltaje nada más. Este es el voltaje BC1 que cae en la resistencia de 10 ohm con esta misma polaridad. Entonces, pues esto lo calculo directamente mediante un divisor de voltaje. Por divisor de voltaje, el voltaje BC1, que es el voltaje en la resistencia de 10 ohms, va a ser igual a ¿qué? A 10 por la resistencia en la cual estoy calculando el voltaje, que es 10, ¿verdad? Sobre la suma de las resistencias, que serían ¿cuánto? 15, ¿verdad? 100 entre 15, ¿cuánto da? De salir 6.66. 6.66 volts. Y vamos ahora al cálculo de BC2. ¿Qué vamos a tener en BC2? Para calcular, la de 10 volt vale 0 y la de 0.5 ampere está activa. Entonces, si esta de 10 volt vale 0, fuente de voltaje es un alambre. Y entonces lo que tengo es un divisor de corriente. Lo voy a tener esto. Tengo un circuito paralelo, tengo un divisor de corriente. Esta corriente de entrada vale 0.5 ampere. Esta corriente le voy a llamar IX. Calculando IX puedo conocer el voltaje en la resistencia de 10 ohm, que es el voltaje BC2. Entonces, por divisor de corriente, ¿cuánto vale IX? IX será igual a 0.5 por la resistencia donde no estoy calculando IX, que es la de 5, sobre la suma. 5 por 0.5 es 2.5 entre 15. ¿Cuánto da eso? 0.16. 0.166 ampere. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje BC2, que es el voltaje de la resistencia de 10 ohm? 10 por IX, que sería 1.66 volts. De tal manera que BC en 0 menos será la suma de BC1 más BC2. 6.66 más 1.66, ¿cuánto da? 8.3. 33. 8.33 volts, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí. Este es por otro método, ¿verdad? El primer método fue por la formación de fuentes y este último es por superposición. Lo hice para que vean cómo se aplica el método de superposición. Corta ahí, corta. Entonces, para t igual a 0 más, el interruptor se abre
si se abre, estos elementos activos ya no influyen en la carga del capacitor. Y como el capacitor al momento de que se abre este interruptor está conectado a un elemento pasivo que es esta resistencia, a partir de ahí empieza la descarga de la energía almacenada por el capacitor. Entonces, este es el circuito que debo analizar para T igual a 0 más. Recordar que BC en 0 menos es igual a BC en 0 más, porque el capacitor no acepta cambios bruscos de voltaje. ¿Sí? Y el capacitor se comporta como si fuera una fuente de voltaje. Entonces, voy a calcular aquí lo que vale IC en 0 más. Vean ustedes que este voltaje que tiene el capacitor inicialmente en T igual a 0 más, que es 8.33 volts, si este potencial positivo se transfiere a la parte superior de esta resistencia y este potencial negativo se transfiere a esta parte inferior de la resistencia. Entonces, aquí en la resistencia de 10 ohms van a caer los 8.33 volts. Entonces, esta sería la corriente verdadera a través de la resistencia de 10 ohms. Pero la corriente IC me la están pidiendo en sentido contrario, ¿verdad? Aquí nada más debe haber un tipo de corriente. Entonces, la corriente verdadera tendrá esta dirección. Pero IC en 0 más me lo están pidiendo así. Por lo tanto, va a ser negativa. IC en 0 más, ¿a qué va a ser igual? A menos 8.33 volts. ¿Sobre qué? Sobre 10 ohms. ¿Y esto cuánto es? Menos 0.833 amperes. Y con eso calculamos IC en 0 menos. Nos falta lo que es calcular la constante de tiempo tau. ¿Cuál resistencia nada más entra en la descarga del capacitor? Pues nada más la resistencia de 10 ohms, ¿verdad? Entonces tau será igual a R por C, 10 por lo que vale el capacitor por 0.01. Y esto da ¿cuánto? Punto un segundo, ¿ah? Punto un segundo. Entonces, ¿qué voy a tener? BC en función del tiempo va a ser BC en 0 más por E a la menos T sobre tau. Esto sería ¿cuánto? BC en 0 más 8.33 por E a la menos T sobre tau sobre 0.1. 1 entre 0.1, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Entonces, BC en función del tiempo sería 8.33 por E a la menos 10T. Esto dado en volts. Ahí tengo el valor del voltaje del capacitor. El valor de la corriente del capacitor pues será IC en 0 más por E a la menos T sobre tau. Entonces, IC en función del tiempo sería IC en 0 más. ¿Cuánto vale IC en 0 más? Lo calculamos. Menos 0.83, ¿verdad? Por E a la menos 10 T. ¿Verdad? Ahí está calculando el voltaje y la corriente. ¿Cómo podemos comprobar eso? Usando la fórmula, ¿no? De IC, ¿verdad? Como comprobación. ¿Cuánto vale IC? C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿verdad? C que vale 0.01 por la derivada del voltaje. ¿La derivada de quién? De 8.33 por E a la menos 10T, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces, esto será igual. 0.01 por 8.33, ¿cuánto da?
¿Cuánto da? ¿Ah? Por la derivada de a la menos 10t. Derivada de a la menos 10t. ¿Y esto qué da? 0.0833 por e a la menos 10t por menos 10, ¿verdad? ¿Y esto qué da? Menos 0.0833 por menos 10, ¿cuánto es? 83. ¿Verdad? Da lo mismo, ¿ah? Ahí está. Entonces, aquí aplicando la fórmula, vemos que esta constante de 8.33 la saco fuera de la derivada, multiplico por 0.01 y da 0.0833 por la derivada de e a la menos 10t. ¿Cuánto vale la derivada de e a la menos 10t? Pues e a la menos 10t por menos 10. Este menos 10 se multiplica por 0.0833 y me da menos 0.833 por e a la menos 10t, que viene siendo la corriente del capacitor. Sí, con eso estamos comprobando el resultado. Vamos a dejar hasta ahí.